¿Alguna vez has visto a un perro comportarse como si quisiera hablar contigo? Este parecía estar pidiendo ayuda. Ladraba, nos miraba fijamente y luego avanzaba unos pasos, como si quisiera que lo siguiéramos. Pero nadie imaginaba lo que realmente quería mostrarnos. Lo que encontramos en aquel lugar nos dejó sin palabras y cambió para siempre nuestra percepción de ese animal. Era una tarde aparentemente tranquila. El silencio que nos rodeaba transmitía la engañosa sensación de que nada fuera de lo común estaba por suceder. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de cálidos tonos anaranjados y dorados, como si un día cualquiera estuviera llegando a su fin. El camino polvoriento yacía desierto. Solo algunas huellas antiguas eran borradas poco a poco por el viento. Fue en esa calma engañosa cuando lo vimos por primera vez. Un perro que, a simple vista, parecía como tantos otros animales callejeros en busca de comida o compañía. Pero había algo inusual en su mirada, algo en su postura que nos puso en alerta. No era el comportamiento de un animal perdido o hambriento. No buscaba caricias ni se acercaba con cautela esperando comida. Tampoco mostraba miedo. Permanecía allí, quieto, con la mirada fija en nosotros, como si quisiera decirnos algo que aún no comprendíamos. En sus movimientos había una mezcla de inquietud y determinación. Sus orejas estaban erguidas y atentas, los músculos tensos, la respiración agitada, pero no por agotamiento, sino por urgencia. Todo su cuerpo parecía hablar, como si pidiera ayuda en silencio. Estaba claro que no se trataba de un encuentro común. Cada vez que nos acercábamos, él retrocedía unos pasos sin apartar jamás la vista de nosotros. En su mirada oscura y brillante había algo más que necesidad. Era como si supiera que solo nosotros podíamos entender lo que intentaba comunicar, como si hubiera esperado exactamente ese momento para entrar en nuestras vidas. Esa sensación nos hizo estremecer. Rara vez uno se encuentra con un animal que actúe con tanta determinación. No estaba descuidado ni era agresivo. Al contrario, en su comportamiento había una extraña armonía entre nerviosismo y confianza. Ladró una vez con fuerza, casi como una orden, y luego guardó silencio para observarnos de nuevo. Sus movimientos parecían calculados. 2 pasos en dirección a un pequeño sendero del bosque, luego una mirada intensa por encima del hombro, seguida de un leve gemido, como si nos suplicara que lo siguiéramos. Esta secuencia se repitió varias veces y poco a poco comprendimos que no era casualidad. Ese perro no vagaba sin rumbo. Cada una de sus acciones tenía un significado. A nuestro alrededor, la atmósfera parecía cambiar. El aire se volvió más pesado, los sonidos del entorno más nítidos. Cada detalle adquiría peso. El crujir de las hojas secas bajo sus patas, el leve movimiento de su cola, la forma en que giraba las orejas ante cualquier ruido. Todo formaba parte de un lenguaje que no entendíamos por completo, pero que empezábamos a interpretar. Ese perro no buscaba ayuda para sí mismo. Había algo más, algo que necesitaba mostrarnos a toda costa. Y con cada ladrido, cada movimiento, cada mirada intensa, crecía en nosotros la certeza de que se trataba de algo importante. De pronto nos invadió una extraña sensación, como si sus ojos nos empujaran hacia una decisión inevitable. Nadie dijo una palabra. Solo nos miramos y supimos que no podíamos ignorarlo. Había un llamado silencioso, insistente e imposible de pasar por alto. El tiempo parecía detenerse, como si la naturaleza contuviera la respiración esperando nuestra reacción. Y allí estábamos, frente a un animal que no conocía palabras, pero que transmitía una urgencia más profunda que cualquier voz humana. Con cada segundo que pasaba, la tensión se volvía más palpable. El perro giraba inquieto en círculos, avanzaba unos metros y luego se detenía de forma abrupta. Su cola se movía rígida y nerviosa, como impulsada por una descarga eléctrica. Sus patas dejaban huellas frescas en el camino polvoriento, mezclándose con marcas antiguas. Todo su cuerpo hablaba de forma clara y apremiante. Cualquiera que alguna vez hubiera dudado de que los animales pueden comunicarse sin palabras, habría perdido toda duda en ese instante. Era evidente que ese perro no estaba allí por casualidad. Detrás de su comportamiento había algo más profundo, algo urgente, y nosotros estábamos a punto de convertirnos en parte de esa historia. Lo que más impresionaba era esa sensación de propósito. No era un encuentro fortuito ni una coincidencia cualquiera. En cada uno de sus movimientos había algo parecido a una misión, como si llevara un encargo grabado en el corazón. Y lo más inquietante era la sensación creciente en nuestro interior. Seguirlo no era una opción. Era una obligación. Algo nos decía que no podíamos ignorar ese llamado sin pagar un precio muy alto.
Sin saberlo, estábamos a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del vínculo entre humanos y animales. El perro no solo nos miraba. Nos apremiaba con una determinación a la que resultaba difícil resistirse. Ladró agudo y fuerte, luego corrió unos metros hacia adelante, como si quisiera mostrarnos el camino. Cuando no lo seguimos de inmediato, regresó, se detuvo frente a nosotros y emitió un gemido bajo pero insistente. No había duda alguna. Quería que lo siguiéramos. Y lo hacía con la urgencia de un ser que sabía que el tiempo era crucial. Sus patas levantaban polvo que quedaba suspendido en el aire, mientras su respiración se aceleraba cada vez más. Cada uno de sus pasos parecía cargado de una seriedad incomprensible. Su mirada se volvió más intensa, firme, casi suplicante. En esos ojos oscuros y brillantes parecía esconderse una verdad que aún no alcanzábamos a comprender. No se trataba de hambre ni de miedo. Era un intento desesperado de comunicarse con nosotros. De vez en cuando inclinaba la cabeza, aullaba suavemente y volvía a girarse hacia el sendero. Una súplica silenciosa para que lo siguiéramos. La escena se repitió hasta que lo sentimos con claridad. No era un comportamiento guiado por el instinto. Ese perro era un mensajero con un objetivo claro. El silencio a nuestro alrededor hacía que cada sonido resultara más intenso. Sus ladridos resonaban entre los árboles, rompiendo la calma como un llamado del que no se podía escapar. Cada uno de sus pasos transmitía la sensación de que algo debía ser salvado, algo que aún no podíamos ver. Estaba claro que no era una coincidencia. El perro suplicaba con cada fibra de su ser que alguien lo acompañara. Y en ese preciso momento lo entendimos. Aquello era un verdadero grito de auxilio, tan claro como si lo hubiera pronunciado con palabras humanas. Ahora se adentraba con determinación en el bosque, girando la cabeza con frecuencia para asegurarse de que lo siguiéramos. Sus pasos eran rápidos pero controlados, como si conociera cada centímetro del sendero. El silencio del bosque resultaba amenazante. Solo sus ladridos y el crujir de las ramas bajo nuestros pies rompían la quietud. Con cada metro, la tensión aumentaba, como si nos acercáramos a un secreto oculto que aguardaba ser descubierto. De pronto se detuvo bruscamente frente a un matorral espeso. Su respiración era agitada, sus patas escarbaban el suelo con impaciencia y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y esperanza. Con cautela nos acercamos, apartamos las ramas y finalmente lo vimos. Algo se movía entre las sombras. Al principio era solo una forma vaga entre la maleza. Pero cuanto más nos acercábamos, más clara se volvía la imagen. Un olor extraño flotaba en el aire y el silencio se hacía aún más pesado. El perro ladró con fuerza, casi como si quisiera obligarnos a acercarnos más. Nuestros corazones latían con violencia, porque sentíamos que aquello que estábamos a punto de ver podía cambiarlo todo. Y entonces se reveló la razón de su llamado. Detrás de los arbustos yacía una perra herida, apenas capaz de moverse, rodeada por 3 cachorros temblorosos que lloraban en silencio. El perro nos había conducido hasta su familia, mostrando un valor que nos dejó sin palabras. En ese instante comprendimos que nunca se trató de él, sino de aquellos a quienes amaba. Lo que vimos cambió de manera profunda nuestra comprensión de la lealtad animal. ¿Qué opinas de esta historia? Escríbenos tu opinión en los comentarios y no olvides dejar un like y suscribirte al canal.